Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 12. ¿Estamos ahí, queridos hermanos? Juan capítulo 15, verso 12 en adelante dice la escritura. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta ahí leemos la palabra y vamos a dar gracias a Dios por ella. Padre, te damos gracias por la palabra que ha sido revelada, por la palabra que nos muestra la voluntad del Padre Celestial a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en cual Él nos habla y nos enseña de ese amor sacrificial en el cual, oh Dios, Él dio su vida por nosotros. Y nos dice y nos enseña que nos debemos de amar unos a los otros. Enséñanos a poner en la vida práctica, oh Dios, de cada día, el que nosotros aprendamos a estimarnos, a cuidarnos y amarnos unos a los otros en el amor de Cristo. Así como Cristo nos ha amado a nosotros, enséñanos, oh Dios, para que nosotros podamos vivir conforme tu voluntad. Gracias te damos por tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema es los resultados de la relación con Dios. La relación que nosotros tenemos con Dios tiene resultados y nos habla a nosotros de la relación de amistad o de amigos. Nosotros tenemos amigos y compartimos con los amigos ciertas cosas generales. Y luego tienes un amigo, el amigo que es de confianza o los amigos que son de confianza. Pero a esos amigos de confianza realmente tú revelas lo que hay en tu corazón, sea para pedir consejo o para desahogar lo que está dentro del corazón de la persona. Entonces, los amigos, hay amigos en general, pero hay otros que son amigos de confianza, en los cuales podemos conversar con ellos y estamos seguros de que lo que usted les confió en su conversación se quedará con ellos. Y eso se considera un amigo de confianza. También en el matrimonio, cuando el hijo viene a su padre y le dice: papá, te voy a decir esto y esto, pero no se lo digas a mamá. Un ejemplo, no estoy diciendo que sucede. Y luego el joven confía en su padre y le deja saber el secreto o lo que hay en su corazón. Obviamente el esposo, cuando está con su esposa,
Y le dice, te voy a decir algo que me dijo fulano, pero no se lo vayas a decir. Y ella dice, sí, por supuesto que no. Pero un día la mamá y el hijo tienen una pequeña discusión y en medio del momento la mamá se enojó un poco y dice, pero es que tu papá me dijo que tú, esto y esto y esto. Ah, se rebeló. ¿Qué sucede entonces? La mamá revela el voto de confianza que él tenía con su padre, y una vez revelado, como que la confianza, aunque sea hijo, ya la confianza no está tan cercana como la primera vez, porque se reveló por un momento de enojo. Pero el texto bíblico que hemos leído va más allá de la relación humana o de la que nosotros conocemos como amistad. La relación de Dios para con nosotros es que nosotros conozcamos a Dios. Y el conocer a Dios es de una forma íntima, donde usted puede ir a la presencia de Dios y revelarle a Dios lo que está en su corazón. Y Dios escucha la oración de los justos. Entonces, la importancia de venir a Dios y revelarle a Dios lo que usted siente, la necesidad que hay o la petición especial que hay dentro de su vida, y usted viene y se la presenta a Dios. Recordando que Dios es un Dios que oye la oración o oye las peticiones de su corazón. Entonces, cuando Jesucristo nos enseña a nosotros sobre el amor de Dios, nosotros encontramos un ejemplo en la vida de Abraham, en cual el libro de Gálatas, el libro de Santiago nos narra a nosotros en el verso 2 y el capítulo 2 y el verso 23. Santiago dice, y se cumplió, dice la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, Dios establece una amistad con Abraham, pero Abraham aprendió a caminar con Dios. El aprender a caminar con Dios es depender de las promesas de Dios. Abraham, Dios le dijo, sal de tu parentela y te llevaré a una tierra de prosperidad. No le dijo exactamente a dónde iba, solo le dijo que le prometió llevarlo a una tierra de prosperidad. Pero en ese caminar, Abraham se encuentra que a esa tierra de prosperidad que había sido llamado, vino mucha hambre, y él dice que tomó la decisión de moverse a Egipto. Y cuando él se mueve a Egipto, no es que Dios le dijo vete a Egipto, sino que él tomó la decisión de irse a Egipto porque había mucha hambre en la tierra. Ahora, Abraham incluso hizo movimientos y decisiones que no fueron dadas por Dios, pero al final él se da cuenta y regresa nuevamente a donde Dios le ha prometido estar. Entonces Dios le fue dando promesas tras promesas a él. Dios le dijo que le iba a dar una descendencia a él y Dios se la dio. Pero como que estaba probando la fe de Abraham porque se la está dando como en los últimos días de la vida de él y de ella. Cuando el hombre y la mujer ya físicamente, biológicamente, ya no pueden producir hijos. Entonces lo llevó, como dicen, al final de la fe. Mas sin embargo, también hace otra petición Dios a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo. Fue una de las pruebas más difíciles para él.
el llevar a su hijo. Y también Dios lo llevó hasta el momento donde su puñal estaba en la mano para soltarlo sobre su hijo cuando Dios le habló y le dijo que no lo hiciera. Entonces vea hasta dónde lo llevó Dios probando la fe de Abraham. Entonces, si Dios nos dijese a nosotros que hiciésemos algo, nunca vamos a hacer algo como lo que se le pidió a Abraham, porque ya no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque ya lo hizo con su hijo. Ya presentó ese sacrificio a través de su hijo. Entonces ya no se lo va a pedir a usted y a mí. Pero la fe de nosotros tiene que ser probada. Pero en ese caminar nos llama a una relación de amistad donde usted tiene confianza con Dios y habla con Dios. Y cuando usted habla con Dios, usted está depositando todo lo que está dentro de su corazón y se lo está revelando a Dios. La oración es comunicación. La oración es conversar con Dios. Esa es la oración, conversar con Dios. Usted está conversando con Dios. A veces nosotros como padres pedimos por nuestros hijos, ¿verdad? Constantemente estamos pidiendo por ellos para que Dios los guarde, los proteja, y si no son salvos, que les dé salvación. Que los prospere en todo. Entonces, la oración de un padre siempre está pidiendo por sus hijos. Y luego pide por su esposa, por sus hermanos, etcétera, y por la familia. Y luego se va extendiendo a la familia de la fe. ¿Verdad? Entonces, siempre hay una petición de parte de nosotros. Y debería de hacer así, porque los hermanos deben de orar unos por los otros. Las necesidades de los hermanos, cuando usted sabe que alguien está en necesidad, usted ora y le dice: Señor, mira nuestro hermano, esta es su necesidad, te la presento delante de ti. Y Dios siempre va a obrar a favor de nosotros. Así que la fe de Abraham es una fe genuina. Y la fe genuina se puede lograr nada más caminando con Dios y, como dice Jesucristo, obedeciendo su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra y caminamos conforme a la palabra, eso es caminar con Dios. Y en esa obediencia es que Dios obra a través de su gracia y su misericordia. Ahora Cristo hablando, allá en Juan 17:3 dice Cristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, esta es la vida eterna. La vida eterna está en que conozcamos, dice, al Padre, el cual ha enviado a su Hijo. Entonces, a través del Padre se ha enviado al Hijo, que ha sido revelado a nosotros. Entonces, la vida eterna está entre la revelación del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y se nos llama a nosotros ahí a que conozcamos al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Entonces, es una relación de amistad en la que Jesucristo nos llama. Ahora veamos, después de esta introducción, veamos entonces el verso 12 de San Juan 15 que leímos. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el amor de Dios se derrama en nosotros, pero nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos o al prójimo cuando entendemos a Dios. Cuando obedecemos a Dios, entonces nosotros aprendemos a crecer en el amor y en la gracia de Dios, para que cuando nosotros crecemos en el amor y la gracia de Dios, podamos amar a nuestro hermano.
O sea, usted no puede amar a unos y no amar a otros, porque eso es hacer excepción de persona y eso es discriminar contra su hermano. Entonces, si Dios nos manda a nosotros amar a nuestro hermano, entonces quiere decir que Dios te capacita para amar a Dios y para amar a tu hermano. Entonces, la importancia de que haya una relación entre hermanos en la comunidad de la fe es necesaria. Entonces, lo podemos ver, ¿se ha dado cuenta usted que cuando, digamos, tenemos una reunión donde hay comida y toda la iglesia es invitada, y se hacen grupitos, ¿verdad? Un grupito por acá, otro grupito por allá, y se vuelve a repetir ese grupo en otra ocasión. Entonces, como que hay confianza entre ese grupito. ¿Se ha dado cuenta usted? Entonces, no debería ser solo con el grupo pequeño, debería ser con todos los hermanos, ¿verdad? Porque cuando conversamos con los hermanos nos damos cuenta nosotros si hay alguna necesidad en esa familia para ayudarle, para orar o ayudarle en lo que se pueda. Entonces, a ese amor, a esa relación, Cristo nos quiere llevar a nosotros. ¿Ve? El Evangelio de Jesucristo realmente se vive cuando lo practicamos. No es cuánto religioso sea la persona, sino cuánto amas a Dios y a tu prójimo. O sea, porque en esa relación es donde nosotros aprendemos a cuidarnos unos a los otros. Y que debería de ser así. Debería de que nosotros debemos de cuidarnos unos a los otros. Así como el padre de familia cuida de sus hijos, de su esposa, también el padre quiere cuidar de la iglesia, pero a través de nosotros. Ese es el propósito de Dios, que cuidemos unos de los otros. O sea, hay un entendimiento más claro de lo que es Dios en nuestras vidas. Y como que es un poco así como más difícil cuando Dios dice que amemos a nuestros hermanos y tu hermano pues no te agrada mucho. Y como no te agrada, como que no sientes el deseo de amarlo. Pero el amor no es por sentir. El amor es un mandato de Dios. O sea, lo sienta o no lo sienta, tenemos que amar a nuestros hermanos, aunque tengan diferencia entre nuestros pensamientos y aún en nuestras conductas. Algunos dicen, ¿por qué ustedes se comen las pupusas con los dedos? Ahora, eso es una tradición. No es una mala costumbre. Pero claro, otros lo ven así. Dice, ¿cómo es que te comen las pupusas con los dedos, con las manos? Y dice, está bien sabrosa, se le derrama aquí el aceite, ¿va? O los tacos. Entonces, pero son costumbres de las personas. Entonces, nosotros debemos de respetar las costumbres de las personas y amarlos como son ellos. Entonces, nosotros no podemos cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. Usted no puede cambiar ni a su esposa. No, al único que usted puede cambiar es a usted mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la voluntad está dentro de nosotros. Usted decide levantarse por la mañana y venir a la iglesia o no. Pero si le digo, ¿usted decide voluntariamente ir a trabajar? No, es una obligación. ¿Por qué? Porque si no trabajamos, entonces no hay sustento. Entonces, de alguna forma somos obligados a ir. Y aunque le duela su cuerpo,
o se siente enfermo, usted va a trabajar porque necesita el ingreso económico. Pues voluntad. Un poco obligada la voluntad, pero es voluntad. Pero cuando usted viene a la iglesia, lo hace de una forma voluntaria porque está agradecido con Dios. Ya nadie le obliga, excepto su esposa que le diga que se levante, ¿verdad? Y le dice, ya es hora que nos vayamos. O viceversa, no vamos a reír, viceversa. Porque a veces tenemos que recordarnos la hora. Y a veces las hermanas se ponen peinarse y todo eso, y uno viendo la hora en la sala esperando, ¿verdad? Y dice, no, ya es tarde. Y usted dice, de aquí a la iglesia me hago 30 minutos. Ya me faltan 25, voy a llegar tarde. Entonces, recordémonos unos a los otros. Y dígale, mi amor, ya está la hora, vámonos. Es hora de irnos, vámonos. Y los que tienen niños, pues trabajan más. No, yo ya pasé por ese camino. Yo ya sé lo que hay que hacer. Y hay que levantarse por la mañana y arreglarlos, prepararlos. Y a última hora, si no, un moñito rápido ahí, los arreglamos y los llevamos. Y los traemos. Y los niños no se quieren levantar. Usted tiene que levantarlos. Entonces, como que ya es mayor esfuerzo venir a la casa de Dios, pero usted lo hace siempre voluntariamente, aunque tenga que pasar sacrificio, lo hace voluntariamente. Y eso es crecer en la gracia, crecer en el amor de Dios, porque está sacrificando tiempo que Dios se ha revelado a través de su amor en ti, y tú lo haces, y esas son pequeñas cosas. No estoy hablando de cosas que realmente requieren esfuerzo. Pero eso en la vida diaria usted lo hace. Entonces el creyente, cuando empieza a perder la voluntad de ir a la casa de Dios, tenga cuidado, porque su fe se está debilitando y el amor hacia Dios se está debilitando. También el amor a sus hermanos se está debilitando, y luego el enemigo puede llegar a su vida y decirle, quédate en casa, míralo por el internet, no tienes que vestirte, solo prende la tele. Pero Pablo dice, queridos hermanos, no se dejen de congregar. Entonces, ¿por qué Pablo dice que no debemos dejar de congregarnos? Sí, algunos dicen lo toman de costumbre, o sea, lo hacen ya parte de su vida. Y Dios no, cuando ese amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón, hermano, usted no ya ni ve por usted, sino que está viendo por su prójimo. ¿Por qué? Porque Dios dice que te va a bendecir, y cuando Dios dice que me va a bendecir, yo ya no tengo que pedir a Dios por las bendiciones, porque Él ha declarado que si yo soy obediente a su palabra, Dios me va a bendecir. Lo único que tengo que hacer es servir a Dios para otros. Y Dios me va a bendecir más cuando tú le sirves a otro. Hermano, Dios es fiel. Lo que Dios está haciendo con nosotros es probando tu corazón. Probando tu corazón, cuánto amor tienes a Dios, y si tienes amor a Dios, se lo vas a transmitir a tu prójimo. Ese es el amor genuino de Dios. Ese es el amor de Dios. Usted no puede ir diciéndole a alguien cuánto ama a Dios usted, cuando usted no comparte con su amigo, con el prójimo, ¿verdad? Entonces, en el verso 12 es amor a los demás. El amor de Dios a los demás. Los jóvenes, ¿qué podrían ayudar a la iglesia? Bueno, los jóvenes pueden ayudar a los mayores a buscar información en el internet que ellos no la pueden hacer. Déjenme ayudarle. Y ellos son tan rápidos que le consiguen todo lo que usted necesita en cuestión de segundos.
Y nosotros nos ponemos, y se equivocó, vuelve otra vez, y ellos no, ellos le buscan la información que necesitan rápido. Entonces sí, los jóvenes pueden ayudar a los ancianos, a los adultos, y aquellos que no tenemos ese conocimiento de la tecnología tan avanzada como ustedes. Entonces sí se pueden ayudar, ¿verdad? Y el anciano puede aconsejar al joven. ¿Por qué? Porque usted ya pasó por la universidad de la vida. ¡Ah! Y no hay mejor universidad que la vida. ¿Ve? Entonces el anciano o el adulto puede decirle, mi hijo o mi hija, como usted le quiera llamar, por cariño, no porque sea su hijo, porque le aprecia. Si usted le ve ir por un camino erróneo, usted le dice, por favor, no vayas por ahí que te va a ir mal. Entonces, un buen consejo a su hermano por amor, porque usted no quiere que vaya por ese camino, porque es un camino que lo puede llevar a la destrucción o al mal. Yo tenía esa curiosidad desde niño, me gustaba preguntarle a los ancianos, a los señores de mayor edad, y les hacía preguntas desde niño. Me gustaba preguntar, curiosidad mía, pero yo sabía que ellos sabían mucho más. Entonces hay una combinación en el amor de amarnos unos a los otros, donde podemos compartir comunicación, donde podemos compartir ayuda unos a los otros. Si usted sabe hacer algo y lo puede poner en práctica para ayudar a otro, hágalo. Just do it. Amor a los demás. Ahora, verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, este verso 13, el énfasis no está en el amor o la amistad, sino que está en el sacrificio. El énfasis no está en el amor, sino que en el sacrificio. Y Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Lo que nosotros teníamos que pasar, el castigo que era sobre nosotros, Dios lo cargó sobre él, dice Isaías 53. Por amor a nosotros, Dios lo carga sobre su Hijo. Entonces, nuestra deuda fue pagada a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos y crecemos en el conocimiento de Dios, realmente lo que queda en nosotros es un amor genuino y sincero al servicio de la obra de Dios. Y cuando lo haces para Dios con amor, déjame decirle que hay gozo y propósito en la vida. Hay propósito en nosotros. La vida tiene sentido. Mira, usted puede tener 80, 90 años, pero si usted está lleno de esa gracia de Dios, tiene como un motor dentro de usted que lo fortalece y quiere tener más vida para seguir sirviendo a Dios. Porque Pablo dice, por fuera nos estamos desgastando, pero por dentro nos estamos fortaleciendo. Quiere decir que el hombre y la mujer llegará a la edad ya avanzada, pero su cuerpo está debilitado, pero su alma está fortalecida en el Señor, y hay alabanza, hay gloria para Dios, y disfruta cada día que Dios te da, aunque haya dolor de cuerpo, pero el alma es fortalecida. Es el motor de las emociones nuestras, hermanos. Entonces, ese amor de Dios no se enfoca en el amor, el verso 13, sino que se enfoca en el sacrificio. Entonces, Dios no te pide ahora que sacrifiques tu vida por otro, sino que sacrifiques tu tiempo para ayudar a otro. Pero en esta nación hay un dicho que dice, I do not have time. No tengo tiempo. Y eso es un error. Porque tiempo tenemos. La voluntad de compartir es diferente. Tiempo tenemos. Pero la voluntad puede ser otra. Y sí tenemos el tiempo. El día tiene 24 horas.
No tiene más ni menos 24 horas. Entonces, vamos a continuar en el verso 15. La amistad con Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo lo que Cristo ha conocido allá en el reino de Dios, toda la revelación de Dios ha sido transmitida a través de Jesucristo, y Jesucristo dice, se la he revelado a la iglesia. Usted y yo tenemos la revelación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tenemos la revelación de Dios? En las Escrituras. En las Escrituras o en la Santa Biblia, usted encontrará la voluntad de Dios para con nosotros. Si queremos conocer la voluntad de Dios para con nosotros, tenemos que conocer el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios está revelado en las Escrituras. Es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, dice Pedro, más eficaz. Entonces, usted quiere respuesta, búsquela en la Escritura, que Dios siempre tiene respuesta para nosotros. Siempre. Y si no la encuentra, sigue esperando en Dios. Pero la vida es hermosa, esa amistad y esa relación con Dios. Ya no os llamaré siervos. El siervo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era uno que solo servía a su amo, pero no tenía voz ni voto, ni autoridad, ni opinión dentro del hogar. Simplemente recibía órdenes y hacía lo que se le enviaba a hacer. Punto. Entonces, esa comparación que Cristo hace de siervo es de un esclavo. Ahora, la Biblia usa la palabra siervo, pero es un siervo libre para servir a Cristo Jesús voluntariamente. Dios liberta al siervo. Y cuando lo liberta, le da libertad espiritual. Y cuando recibe la libertad espiritual, entonces decide voluntariamente hacerse siervo de su Señor. Y usted y yo servimos a Cristo Jesús porque Él nos ha amado primero y ha derramado su amor sobre nosotros, que ahora la gracia y la misericordia de Dios está en nosotros, y confiados en Cristo Jesús, caminamos por fe y declaramos por fe que Jesucristo es el Señor de nuestros corazones. Él es el Dios verdadero. Él es el que se ha revelado a tu corazón. Él es el que extendió su mano para la salvación de tu alma, porque Dios había puesto sus ojos en ti. ¡Qué hermoso eso! Y no solo puso los ojos en ti, no, te rescató como siervo, y ahora por esa libertad que has recibido, le sirves a Dios voluntariamente. Dios anda buscando hombres y mujeres que le sirvan, dice, en espíritu y en verdad, una devoción espiritual, pero que sea genuina en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado. No podemos burlar a Dios, porque Dios conoce aún los pensamientos nuestros. Dios conoce las intenciones del corazón humano. Cuando vamos ante Dios, no podemos ir pretendiendo de ser lo que no somos. Cuando vayamos ante Dios, dile: tú me conoces, como dijo Pedro. Oh, tú sabes quién soy. Tú me conoces quién soy. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, hable con Dios como usted habla. No copia a nadie. Usted no es copia de nadie. Usted es genuino, genuina como Dios te hizo. Hable como habla. Tratemos de hablar bien, por supuesto.
Entonces no cambie nada en usted. Deje que Dios cambie y transforme su vida. Y Dios se va revelando a nuestra vida día por día. Y cuando vemos el sacrificio de la cruz de Cristo, dice, vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena que mi vida se gaste en el servicio de Dios. Vale la pena. Y cuando hay hombres y mujeres que aman de esa forma genuina a Cristo Jesús, oh, la gloria de Dios se derrama en sus corazones. La gracia de Dios se derrama en nuestros corazones, no porque lo merecemos, sino por el sacrificio de Cristo Jesús, que ahora abunda su amor en nuestros corazones. Ese es el Cristo que amamos, ese es el Cristo que recibimos, ese es el Cristo que le sirve, y por eso Él es digno de ser adorado. Él es digno de levantar tus manos y glorificar su nombre. Él es digno de ser glorificado. El salmista dice en el capítulo 25 y verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, hay una condición ahí, en ese salmo. Dice, a los que le temen, a los que tienen, dice, temor. Pero dice, es una comunión íntima. Entonces, la comunión de amigos en intimidad es donde Dios dice, revela su voluntad. Y ya les dije anteriormente, la voluntad de Dios ha sido revelada a través de Jesucristo, y Jesucristo lo ha dejado escrito para nosotros, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Ve? El Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas, y esas enseñanzas sirven para nosotros hoy en día. Entonces, Dios siempre habló a través de los profetas. Y los profetas llevaban el mensaje al pueblo, y el pueblo o escuchaba la voz de Dios o desobedecía. ¿Y qué sucedía con el pueblo de Israel cuando desobedecían? Eran castigados. Eran castigados. Entonces, ahora Dios nos habla a través de Jesucristo, y nosotros debemos de ser obedientes a su palabra. Pero no lo haga por obligación. No lo haga porque su esposa le dice que vaya a la iglesia, o su esposo. No, hágalo porque Cristo ha libertado su alma, y ahora, porque es libre, le sirve libremente y voluntariamente a Dios. Por eso lo hace. Y al final de San Juan 15, en el verso 16 y verso 17, para ir cerrando, dice que nos da un fruto permanente. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que Dios puso los ojos sobre nosotros. Y Él hizo la elección en nosotros. No fue que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Y entre los millones y millones de personas, Dios puso los ojos en usted. Y te llamó. Entonces dice, ustedes no hicieron la elección, dije Cristo. No, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea que el cristiano convertido produce en él fruto. Si usted siembra un árbol de naranja, usted espera que ese árbol le dé naranjas. No espera que le dé limones. No, espera que le dé naranja. Y que sea dulce la naranja. Y si le da limón, entre limón y dulce, usted no lo quiere. O es limón o es naranja.
Entonces dice, yo espero que ustedes lleven fruto. O sea que somos llamados a producir en el reino de Dios. Usted puede producir en el reino de Dios orando por el hermano que está desanimado, orando por el enfermo, motivando al que está desmotivado. Y dígale, Cristo te ama. Y Cristo dio tu vida por ti en la cruz del Calvario. Ore por él o por ella. Y el ánimo de esa persona se levantará. Se fortalecerá en Dios. Dios es poder, hermanos. Poder que cambia, poder que levanta al caído, poder que traspasa las emociones nuestras, poder que trae bendición, seguridad y firmeza en medio de los tiempos de inseguridad que vivimos. Ahí está Dios. Dios está en medio nuestro. Entonces nosotros producimos fruto orando unos por los otros, amándonos unos por los otros, viendo unos por los otros. Aprendamos a compartir por lo menos textos bíblicos o un hola con los hermanos. Si dice, no, ahí está el pastor que los manda. No. La comunión unos con los otros. Eso es lo importante, la comunión unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere, que llevemos fruto, y ese fruto comienza con nosotros mismos, con nuestros propios cambios. El amor de Dios se derrama en nosotros y ese amor produce en nosotros amor para nuestro prójimo. O sea, no podemos dar de lo que no tenemos, pero de lo que recibimos, de eso le damos. Entonces, Dios nos llama a eso. Entonces, dice el verso 16, parte intermedia. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso es una promesa de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha prometido estar con su iglesia. Y cuando oramos a Dios, si no recibes respuesta, es porque no es el tiempo de recibirla. Pero nuestra vida se ha acostumbrado a lo rápido. ¿Quieres comer algo rápido? Pasa por McDonald's. ¿Tienes comida que calentar en tu casa? No en la cocina, en el microondas. ¿Por qué? Porque es más rápido. La cafetera que se tarda 15 minutos para hacer el café, no. La que se tarda 1 minuto. Entonces, tenemos las comodidades, gloria a Dios por eso. Pero no nos ajustemos a ellas. Entonces, con Dios no es así. Siempre es en el tiempo de Dios. Y yo dice, me voy a morir, Señor, clamando y pidiendo por esto. Y Dios a lo mejor te va a dar la respuesta ya, mi hijo, tenías que esperar. No seas impaciente. Dios siempre responde al clamor de los justos. Y cuando Dios ve tu corazón clamando, intercediendo, pidiendo, cuando tú te pones en el camino, cuando tú te pones en la brecha y empiezas a interceder, Dios obra, Dios obra, Dios obra a través del poder de la gracia de Dios en nosotros. Creámosle a Cristo Jesús. Nos pide un fruto permanente. En verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, perdón, el 17. Esto dice, os mando que os améis unos a otros. Es una orden el amarnos unos a otros. No es una sugerencia, es una orden militar. Os mando, os ordeno. Y nosotros tenemos que cumplir la orden de Dios. No por obligación, sino porque le servimos voluntariamente a Dios. Voluntariamente. Entonces,
nos manda a que nos amemos unos a los otros. Proverbios 4:18 dice, cerrando con esto: mas la senda de los justos es como la luz del aurora, que va de en aumento hasta que el día es perfecto. ¿La senda de quiénes? El camino de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Entonces, justificados, o sea, Cristo pagó en la cruz y nos justificó, y ahora dice, estos son libres por mi sacrificio en la cruz del Calvario, y ahora ellos son justificados. No hay más que puedan poner sus dedos sobre ellos. No hay nadie que los pueda señalar, porque yo he derramado mi vida, mi sangre para perdón de sus pecados, y nadie te puede señalar, porque ahora eres libre, libre, libre en Cristo Jesús, para la gloria y honra de Cristo Jesús. Y cuando hay libertad, hay presencia de Dios, porque tú clamas desde lo profundo de tu corazón. Cuando el corazón duele, tú clamas con una voz de dolor, y entonces Dios responde no por el dolor, sino por la compasión que Él tiene para con nosotros. Vivamos para Cristo,